buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucho tema como siempre. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de artes plásticas y también vamos a hablar de cine y literatura. ¿Qué pasa cuando una obra literaria es llevada al cine, que es otro lenguaje, obviamente? ¿Y qué pasa en este caso del que vamos a hablar, que es bastante especial, cuando esa obra literaria es un diario, los diarios de Ricardo Piglia, que además han sido trabajados? El libro se llama Diario de Emilio Renzi, o sea, ha sido trabajado desde el personaje Emilio Renzi, una especie de alter ego de Piglia. Ahí entra un elemento literario en los diarios. ¿Cómo se lleva eso al cine y al cine documental? Vamos a hablar con el director de este film, ahí lo presentamos. Andrés Di Tella es considerado uno de los documentalistas más significativos del continente. Fue el fundador y primer director del Bafisi, el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, y dirigió films como La televisión y yo, Fotografías y El país del diablo. 327 cuadernos, un documental basado en los diarios del escritor Ricardo Piglia, es su último trabajo realizado. Bueno, 327 cuadernos se llama la película, nueva película de Andrés Di Tella. Y tiene una peculiaridad, recién comentábamos en la apertura. Está basada en los diarios de Ricardo Piglia. ¿Cómo es este traspaso? ¿Cómo fue esta idea, Andrés? Mira, surge de casualidad, como muchas cosas en la vida, pero es una casualidad que se junta con una historia, ¿no? Que nosotros nos conocemos con Ricardo hace muchísimos años. De hecho, hace 20 años habíamos hecho ya otra película. Sobre Macedonio Fernández. Sobre Macedonio Fernández, muy bien. Se dio acá, ¿no es cierto? Sí, por Canal 7. Sí. Y es una película que tuvo bastante repercusión y siempre con Ricardo queríamos volver a hacer algo. Y yo en ese momento, hace 3 años exactamente, estaba con la idea de hacer como un diario cinematográfico. O sea, el equivalente de un diario, pero en cine, filmando cosas de mi vida. ¿Sobre vos? Sí, sobre mi vida. Bueno, vos ya digamos. has hecho varias, sobre tu familia, Sí, los Di Tella. Es verdad. Es un género que venís trabajando. Sí, efectivamente. Entonces le conté, yo justo estaba en Estados Unidos, en Princeton, en la Universidad de Princeton, y le conté a Ricardo que en ese momento justo estaba levantando campamento, que se volvía a la Argentina después de muchos años de estar allá. ¿Eso cuándo fue? Y eso fue hace casi 3 años. 3 años, sí. Y bueno, entonces él me contó que él estaba con una deuda pendiente, que era ponerse, en definitiva, a leer sus cuadernos que tenía desde los 16 años, su diario, que nunca lo había leído, digamos, todo junto. Claro. Lo usaba de una manera azarosa, es decir, agarraba uno que tenía a mano al azar, abría, encontraba algo de su vida que le suscitaba algún tipo de emoción, y eso lo incluía en lo que estaba escribiendo en ese momento. Claro. Era un poco su método. Claro. Pero ahora se trataba de juntar los cuadernos que tenía en Estados Unidos, los que tenía guardados acá en la oficina, los que tenía el hermano en Mar del Plata, y ponerse a leerlos sistemáticamente, y que no era fácil, porque era encontrarse con muchas cosas del pasado. Cosas que por ahí, eso lo dice en la película, cosas que no recordás. También. Y que lees y decís, esto me pasó a mí, y es cierto que pasa eso. También, o sea, es como un intento. Yo creo que se trata de Ricardo Piglia, que es uno de los grandes escritores de la lengua hispana, yo creo. Pero a la vez la película trata de, podría ser cualquiera de nosotros en algún sentido, que en algún momento se enfrenta con algo que lo lleva a revisar su pasado. También es un balance de la vida, es encontrarle un sentido al camino de uno, un montón de cosas. ¿No? Exactamente, porque es ¿qué hace uno con la memoria? Porque hablamos mucho de memoria, pero ¿qué hacemos con la memoria? Vaya uno a saber. Y la memoria me parece que es un poco lo que nos da identidad, ¿no? Es el sentido, como vos acabas de decir, el sentido que le podemos dar a nuestra vida, que no sé si tiene sentido, pero quizás el cuento. Pero necesitamos que lo tenga, ese es el punto. Necesitamos, no podemos vivir sin sentido. Exactamente. Y bueno, por eso la memoria elige, ¿no? Qué episodios me acuerdo, cuáles no. Y si tenés un diario, por ahí te encontrás con cosas. Sí, claro. Cosas que no te acordabas. Lo mismo que te encontrás con alguien por la calle que no ves hace mucho y de pronto te trae todo un cacho de tu vida
que pensabas que estaba olvidado, ¿no? Me parece que el proceso de la película tuvo bastante de eso también. Entonces vos le propones a él, o se ponen los dos de acuerdo, Sí. cuando él estaba empezando este proceso, Sí. hacerlo un poco juntos, ver qué pasa. Sí, sí, porque él no estaba seguro. No trabajás sobre el diario terminado, publicado, como está ahora. No, eso fue algo que de hecho al principio él no sabía si lo iba a hacer. Claro. Era como una idea, vamos a ver. Claro. Quería también él llegar antes, a veces los diarios se publican como en forma póstuma, ¿no? Y él quería llegar antes, hacerlo él. A eso me refiero, hacerlo él. Es decir, editarlo. Editarlo. No tanto por un sentido de sacar cosas No, o de censura, bueno, pero también uno sino ordena, de darle claro. él el sentido a sus experiencias y sus vivencias. Claro. Y después hace algo raro, que yo ya de conocerlo tanto no me parece tan raro, pero que es, le entrega toda su vida a un personaje de ficción. Exactamente, Emilio Renzi, que es medio el alter ego, ¿no?, de Piglia. Es medio el alter ego, pero a la vez le permite a él hablar de sí mismo como si hablara de otro. Y eso tiene una ventaja, me parece, que es que si hablamos a veces de un amigo, podemos ser más sinceros, más abiertos, más críticos inclusive, que cuando hablábamos de nosotros mismos. Claro. Y eso me parece que es lo que logra Ricardo Piglia en el libro y un poco se trasunta en la película. Bueno, él en la película en un momento dice, tira esta idea, se me ocurrió que tal vez haga los diarios de Emilio Renzi y no los diarios de Ricardo Piglia. Sí. Y así fue, salió el libro, pero no hace tanto, con ese título, los diarios de Emilio Renzi. No era algo seguro, lo Todavía interesante no, es claro. ver el proceso, qué hace él con sus experiencias, con el registro de su vida. Sí. Me parece que eso es lo que vemos en la película, que yo creo que es lo más interesante, ¿no? Es un proceso bastante especial, porque es el inverso. Tantas veces decimos que un escritor, en definitiva, es muy difícil separarse de las propias experiencias. Por ahí está contando sus experiencias a través de otro, de un personaje. Sí, claro. Acá él toma sus propias experiencias y se las da a un personaje, ¿no? Sí. Pero son bastante literales, todo lo que está es bastante literal, pero le da un pequeño margen. Bueno, claro, lo separa, Sí. lo separa de él. Y lo convierte en una obra, y yo creo que si uno va y lee los diarios de Emilio Renzi, para mí se va a encontrar con la gran obra de Ricardo Piglia. Realmente es una gran obra y lo han dicho muchos, ahora salió también en España, y todos están diciendo eso, que es una de las grandes obras del género diarístico, Sí. claro, comparándolo con los grandes diarios. Claro, de porque la los historia. elaboró de esta manera, Sí. no es el diario No, puramente, no. transcripción del diario, aunque fuera editado. No, es una obra creativa donde él dialoga con Emilio Renzi, o sea, casi consigo mismo. Sí. Y me parece que ahí hay una búsqueda que es lo que le da como dinámica al diario, y me parece que en la película está algo de eso, está sintetizado, ¿no? Hay una cosa que llama la atención. Piglia es un autor que publicaba muy cada tanto, Sí. no tiene una obra de mucha cantidad de títulos. Y en los últimos 3 años salieron una serie de libros de Piglia. Sí, 2 sí, novelas, Blanco sí. Nocturno, El Camino de Ida. Sí. Después salió un libro, creo que de ensayos, Sí. otro de conversaciones en Princeton. Tal cual. O sea, puede ser, no sé, es una teoría, pero uno lo puede pensar, la enfermedad que se le suscitó hace un tiempo, por ahí le provocó esta necesidad de publicar. Creo que, Porque no era el que estilo es anterior, o sea, el asunto de querer escribir más tiene que ver con su regreso a la Argentina. Él estando afuera y dando clases le costaba más. Él me decía alguna vez que yo lo que necesito es tener como un horizonte ilimitado. En cambio acá sé que tengo 3 meses, después ya empiezan las clases y eso le resultaba más práctico escribir ensayos. Pero para escribir una novela él sentía que tenía que tener un tiempo ilimitado, aunque Sí. la novela por ahí la escribía más rápido. No importa, bueno, pero todo el día dedicado a eso, Sí, por ahí, ¿no? y sobre todo creo que es como una perspectiva más de la cabeza, ¿no? De tener el horizonte despejado. Entonces eso fue para él volver a la Argentina. Claro. Y además volver a conectarse también con un montón de cosas que lo alimentan. O sea, Ricardo es un escritor que se alimenta permanentemente de la realidad, de lo que pasa, aunque después lo transforme, pero
Yo el otro día hablaba con el Tata Cedrón, que es muy amigo de Ricardo, y el Tata Cedrón decía que cada vez que leo un libro de Ricardo es como si leyera mi propia autobiografía. Ah, mira. Porque está lleno de cosas que yo me Claro. acuerdo, de la juventud. Seguro. Entonces eso, por ahí alguien que no sabe de la vida de Ricardo Piglia lee los libros y piensa que no tiene nada que ver con la vida de él, pero todos tienen esa cosa autobiográfica. Entonces Bueno, el diario es un escenario especialmente interesante Sí. para un escritor como en él. la película aparecen sus amigos. Hay una escena donde hablan varios de ellos. Germán García. Sí. Haceme acordar quién más está Y ahí. aparece Roberto Jacobi, Jacobi, cómo no, Roberto Jacobi, sí. aparece además Gerardo Gandini también. Y Gandini, que murió. Que murió, Sí. también muy amigo de Ricardo. Y Cómo no, y han trabajado juntos, ¿no? Exactamente. Hicieron la ópera Sí, sobre la sí, ciudad ausente. Tal cual, sí, sí. Que en sí. el Colón, nada menos. Bueno, vos empezás a filmar en Princeton, empiezan allá, cuando él empieza a embalar todas sus cosas para volver, ¿no? Exactamente, ese es el comienzo. Y después la película tiene un giro para mí inesperado, que uno a veces como documentalista está deseando que suceda lo inesperado para que se te quemen los papeles y que no sé, que la vida te sorprenda. Sí, claro. Pero en este caso fue una sorpresa no esperada en el peor sentido, o sea, de que fue La enfermedad. la enfermedad Claro. que se le declaró y yo en ese ¿Cuándo momento... fue el año pasado? Sí. Sí. Y yo en ese momento dijimos, bueno, hasta acá llegamos, pero fue el propio Ricardo que dijo, no, vamos a seguir adelante, y ahí sí, para él, y que me parece que para mí es un ejemplo increíble, el espíritu con que él enfrenta todo, que se pone hiperproductivo. Entonces, él me decía que está escribiendo como nunca, es verdad. Ahora, o sea, se propuso terminar los diarios, que son 3 volúmenes, uno que acaba de salir Salió el publicado primero, ahora, claro. Los años de formación, pero va a salir otro el año que viene y dentro de 2 años va a salir el Está trabajando en tercero. eso. Él. Sí, él está trabajando en eso y realmente es impresionante, y el sentido del humor también, es alguien muy cuidadoso con el otro, que si vos estás con él lo que quiere es que vos no te sientas mal, entonces te hace chistes, nada, me parece como un ejemplo de vida también. Y poder llevar una enfermedad de esa manera, ¿no? Sí, sí, la verdad que es algo, a mí me conmueve profundamente cada vez que lo veo, pero en un sentido, digamos, me preocupa su salud, pero a la vez no sé, me ilumina su actitud ante la vida. La película empieza con un viaje, que además es muy lindo como está filmado. Y es el viaje, ahí lo cuenta, cuando dejan a Drogué y la familia, él era chico, y se trasladan a Mar del Plata. Claro. Él lo sufrió mucho eso. Es el mito de origen del escritor, ¿no? Él dice que Ahí empieza con los diarios, ¿no? A los 16 años, el padre en realidad había estado preso por peronista, y cuando sale... Después de la Revolución del 55. Después de la Revolución Libertadora, y cuando sale en ese pequeño pueblito que sería Drogué en esa época, queda como un hombre marcado. Entonces decide irse de Adrogué y empieza a los 40 años una vida nueva en Mar del Plata. ¿Qué hacía el padre? Porque ahí dicen que le dieron un espacio para un consultorio. Era médico. Que era médico. Sí, era médico. Okay. Así que... Empieza de nuevo. Empieza de nuevo y Ricardo también. Y también es la posibilidad de reinventarse, ¿no? ¿Cómo es que él dice en un momento de la película? Porque aparece la voz en off y va contando, todavía podía Piglia, ¿no? Sí, sí. Y él dice en un momento, yo no imaginaba que podía haber una vida fuera de Adrogué, Sí. ¿no? Tal cual. Claro, iba como al vacío, qué sé yo, iba a Mar del Plata, parecía y lo lindo es como si Adrogué fuera la capital del mundo. Bueno, ¿no? para él era de su infancia, qué sé yo. Lo sufrió un montón eso. Yo creo que lo sufrió, pero a la vez, como muchas cosas que te hacen sufrir en el momento, son las más productivas. Son las que uno tiene que sobrellevarlas, Claro, entonces saca algo que no sabía que tenía. En este caso, sacó de adentro a un escritor. Exactamente, porque él se pregunta en la película, esa parte es muy linda, ¿qué hubiera sido en mi vida si me quedaba en Adrogué? Y piensa en el hermano o el primo de quien habla, en un primo, Sí. que bueno, creo que es médico en el pueblo, dentista, y
y por ahí hubiera sido esa su vida. Él empieza a escribir a partir de ese dolor y ese desarraigo. Sí, sí, creo que eso ¿Qué sé yo? Son vidas posibles, digo. Sí, ¿no? es lo que él piensa y dice, creo que en ese sentido todos tenemos esa idea. A la noche nos acostábamos y pensábamos, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho tal cosa o tal otra? Sí. Y el escritor lo que hace es produce su literatura con eso, ¿no? Seguro, seguro. Y bueno, y después va contando distintos episodios y aparece mucho material de archivo, fotos, documentales, pero no solamente sobre Piglia, sobre un montón de cosas. Y ahí quiero que me cuentes cómo trabajaste eso. En realidad no hay casi nada de Piglia. Es todo un material que estuvimos buscando de filmaciones caseras, familiares. Pero no de Piglia, no porque de esa era mi Piglia. duda cuando lo veía. No de Piglia, hay una cierta ambivalencia en la película, porque al principio, por ejemplo, encontramos un material de una familia que se muda en los años 50 y eso va con el relato de la mudanza de Adrogué a Mar del Plata. Sin embargo, después te empezás a dar cuenta cuando él dice, bueno, hay cosas que yo no me acuerdo o cosas que aparecen en el diario que no reconozco, y uno empieza a ver una familia, unas nenas rubias, no sé, que no tiene que ver con él. Sí. Y después se aclara que en realidad son películas familiares, anónimas la mayoría, pero que a la vez todas las familias se parecen. O sea, todas las películas familiares se parecen y en un punto todas las familias se parecen, sobre todo a la distancia. Empiezan a ser más representativas de su época y de ese lugar que de una individualidad. Seguro. Y entonces ahí hay un juego un poco entre el relato de Piglia, muy particular, muy de la experiencia, digamos, privada que está en los diarios, y a la vez lo que le pasó a cualquiera que vivió en este país en los últimos 50 años. Claro, hay una cosa de época también. Pero lo que te quiero preguntar es, todo este material, ¿cómo está tratado? Por lo menos a mí, me daba la sensación que era algo un poco onírico, ¿no es cierto? Tiene una pátina que no sé cómo la habrás logrado, habrá recursos técnicos para eso, pero está muy bien logrado. No es una cuestión técnica, es el material sí buscamos mucho y te diría que mi principal criterio, más allá de que tuviera algo que ver con lo que estaba en los diarios de Piglia, era que fuera lindo. Claro. Entonces bueno, es un material hermoso, realmente es increíble, porque las películas familiares a veces tienen esos momentos así hermosos, a veces son un plomo y son horribles, pero a veces aparece una cosa luminosa. Siempre vas a encontrar, claro. Sí, y a la vez yo creo mucho, Cristina, que el cerebro humano funciona por asociaciones. Es decir, por asociaciones que tienen más que ver con las emociones, con lo irracional que con la lógica, ¿no? Así pensamos, así nos movemos, así entendemos el mundo. Entonces, la lógica del montaje de la película tiene que ver con esto. Asociaciones emocionales que yo hago en todo caso entre una cosa y otra, o a veces hay cosas que riman visualmente. Entonces sí, me parece, me alegra que hayas visto eso porque creo que es casi la lógica de los sueños. Esa es la sensación, sí. Porque la memoria y los sueños a veces se relacionan bastante. Tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, uno podría haber hecho una cosa como más cronológica, pero me parece que es más representativo inclusive de la literatura de Piglia ir por este camino de la asociación más emocional, más metafórica. Creo que todos los materiales de archivo que están ahí, que hay noticieros también, descartes de noticiero, que es muy interesante. Mira, descartes muchos descartes de noticiero. Por una época se filmaba en 16 milímetros los noticieros, se elegía un minuto, se emitía por televisión y después se guardaba el resto en una lata. Y lo que pasó fue que... está, digo. Bueno, está la lata, pero no está lo que se emitió muchas veces. Es curioso. Quedaron las latas esas y en esas latas de los descartes, que había que ver en una moviola y se cortaba todo el tiempo, había cosas muy interesantes. O sea, que de pronto, en el momento por ahí no lo consideraron lo más directo, lo más interesante para el momento. Pero hoy nos habla mucho más de ese momento. Estaba pensando también, a raíz de los diarios de Piglia, porque hay que animarse a hacer esto, es pasar de un lenguaje al otro muy distintos, con todos estos elementos oníricos, etcétera, y subjetivos, ¿no? Y Piglia creo que también está en esa línea y quiere eso, porque se hizo
no sé si no fue el año pasado o el anteaño, hizo un trabajo con Eduardo Estupía. Sí, claro. Sí, también basado en los diarios. Basado en los diarios. Eduardo Estupía, un artista, un gran artista. Gran artista plástico. Los interpretaba. Claro. Hacía su no propio es que los ilustraba, no. los interpretaba. Sí. Es un poco lo que haces vos. Sí, sí, es exactamente lo mismo. En el fondo... Se hizo un libro con eso y hubo una exposición también en la Galería Jorge Mara. Sí, muy lindo. La verdad que es un trabajo que él hizo juntando un poco de collage, un poco de dibujo, como también esta idea de los descartes, de los restos, lo no importante, lo aparentemente no importante. Entonces acá, estos restos de noticieros, estas películas familiares que son cosas olvidadas, que la gente, no sé, las tiró, o de pronto se vuelve algo que revela toda una época, que inclusive revela una vida ajena. Eso es rarísimo. Y claro. Pero yo creo que sin ese material que encontramos, no sería lo mismo. Las palabras de Ricardo en la película no tendrían el mismo peso. Porque en una película lo que pesa es la imagen y la relación de la palabra con la imagen. Ahí está. Entonces digamos, si hay un arte en la película es eso, es cómo relacionar esas palabras de Piglia, que son bastante pocas las que hay en la película. No es un libro de 500 páginas, que es el primer volumen de los diarios. Acá habrá 5 páginas. Nada más. Bueno, mira vos. Son cosas sueltas, sí. Las últimas las lees vos, porque Piglia ya no puede leerlas con la enfermedad. La última la leo yo porque a él le costaba mucho leer y ya no quería parecer como leyendo de una forma incomprensible. Y me pareció también simbólico que yo de alguna manera tome ese rol de estar, digamos, leyendo las palabras de Piglia. Y justamente es una historia que él cuenta, que es muy hermosa, de 2 amigos que se encuentran, son 2 escritores, que quizás algunos, vos y yo lo conocimos, que no nombra, digamos, Ricardo, pero que son escritores que habían sido muy buenos escritores y que ya no publicaban y que se encuentran y se pasan toda una noche evocando el pasado. Y termina el cuento diciendo que el cuento no, es una entrada del diario. Claro. Pero termina diciendo, el cuento termina ahí, como de pronto todo lo que escribiste, todo lo que leíste, que parecía que era una entrada, ayer fui a tal lugar. Capaz que no, capaz que era ficción. Cuento. También está eso. A ver, con este desdoblamiento, el personaje de Emilio Renzi y demás, ¿hasta dónde es ficción y hasta dónde es realidad? ¿Y hasta dónde es ficción y hasta dónde es realidad lo que contamos todas las noches nosotros? Sí, o cómo nos dibujamos nuestra propia vida, ¿no? Cómo nos la contamos, digo. Pero no deja de haber una verdad muy profunda, siempre. Pero por supuesto, hay, algo revela. No hay dónde ocultarse. Sí. Piglia me parece además, hay una escena que lo están filmando y él está hablando y que de pronto dice, ¿están filmando? ¿Ya empezó? ¿Es solo imagen o también hay voz o solo imagen? A ver, no me tomes de acá. O sea, ahí revela que te tenía una gran confianza y una gran entrega. Sí. Porque otro, viste, cuida antes a ver qué pasa. Ahora empezamos a filmar. No. Vos prendías la cámara cuando vos querías. Sí, más o menos. O sea, ahí estábamos filmando, yo le estaba mostrando justamente todos estos materiales que habíamos encontrado, que un poco eso viene al final de la película, es casi como si yo le estuviera mostrando la película de su vida. Hay algo y él de alguna manera se emociona al ver esos materiales. Porque justamente él se ve reflejado en cosas que no son él, no son propias, pero que él las recuerda y las reconoce. Entonces me parece que eso también pasa con el público. Yo estoy viendo en las funciones que se está dando, tenemos que decirlo, en el Malva, a las 22 horas, los sábados, solamente los sábados. Acuérdese, los sábados a las 22 en el Malva. Debería ir a más cines, habría que conseguir. Mira, estuvo en más cines y también en algo inédito que probamos, que se transmitió por este mismo canal. ¿Cómo no? Fue un estreno simultáneo, que es la primera vez que se hace en el cine. En el Malva y acá. No lo pude ver esa noche porque yo me había ido a la Bienal del Libro de Río de Janeiro. Ah, mira. Pero me acordaba que esa noche se daba esta película acá en Canal 7. Llegó a todo el país, nos llegaron infinidad de mensajes de gente muy agradecida de algo que estaba saliendo en los diarios en ese día, porque eran todas las notas que se hicieron, como una novedad.
y alguien en Río Grande, Lo podía en ver. Tierra del Fuego, me escribía, nos juntamos con unos amigos Qué para genial, verlo. qué bueno. En Neuquén me dijeron, nos juntamos como si fuera el Mundial para ver la película de Piglia. Qué bien. La verdad que fue muy, muy gratificante. Me alegro un montón, porque tampoco es tan sencillo con los documentales conseguir salas o lugares No, donde... ahí yo creo que bueno, es una apuesta de Martín Bonavetti, el director del canal, que la verdad que se jugó y creo que fue muy bien. O Se sea, está dando espacio a la literatura. Ahora están los cuentos de Rodolfo Walsh. Exactamente. Estuvo Los Siete Locos, la ficción, acá también con guión de Piglia o idea de Piglia, ¿no? Sí. O Así sea, que, hay bastante. Te agradezco, Andrés, porque la verdad que hemos hablado a fondo y me parece bueno, muy interesante todo esto que ha sucedido. Un placer siempre hablar con vos, Cristina. Muchas gracias. Enseguida volvemos, no se vayan.